Ahora en esta segunda parte del día viernes, como decíamos, última semana, último día de la semana, mejor dicho, hábil, primera semana hábil de este año. Y tenemos, como estamos haciendo todos los días, a un invitado. Vamos a cambiar de tema, veníamos hablando de mercado financiero, como estamos haciendo, y ahora vamos a cambiar. Vamos a hablar de mercado laboral. Sí. Y tenemos otro invitado de lujo, como venimos teniendo toda esta semana, que es Matías Guidini. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, sos especialista en mercado laboral, ¿sí? Que eso es algo que a todos nos importa, porque en general todos trabajamos y si alguno de los que están escuchando o viendo tiene una startup o empresa, posiblemente tengan que tener empleados. O sea que en algún momento el mercado laboral nos toca a todos, ¿no? Entonces, vamos a, si querés, a arrancar con una pregunta más general y responderla como quieras. Si yo te digo, che, en 5 minutos o un tiempo corto, tenés que definir cómo está el mercado laboral en la Argentina. ¿Qué variables usás y qué nos contás de eso? Bueno, el mercado laboral argentino Un poquito más cerca del micrófono. Sí, el mercado laboral argentino, digo, por definición es muy heterogéneo, ¿no? O sea, es muy distinto. Público, privado, profesional, no profesional, formal e informal, y también muy disímil geográficamente, ¿no? O sea, vos podés hablar de una cosa es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otro es el Comahue. O sea, yo diría, una característica en general, mucha diversidad. Después es un mercado que está estructuralmente debilitado, ¿no? Esto que se ve crónicamente, o sea, es un mercado que no crece y que tiene, yo diría, en terapia intensiva. Algunos datos. Hace 10 años, ¿no? Estos son datos del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, el mercado registrado creció un 15%. Esto de septiembre de 2023 a septiembre de 2013. Eso es el mercado formal. Formal. ¿La gente trabaja en empresas o en gobierno también? Sí, ahí tenés. El privado crece un 5% en 10 años. El público un 25%. Wow. Los autónomos caen un 6% y los monotributistas crecen como un 58%. Es decir, que en 10 años el trabajo privado solo creció un 5%. De vuelta, 5% la gente trabaja en empresas. Privado registrado. Pyme o empresa grande, lo que sea. Sí. Otro, público 25. Eso es público nación, provincia, todo, municipal. Todo. Estás hablando de más o menos 3.200.000 personas. El privado que siempre habla son 6.300.000. Después tenés monotributistas, que crece un 54%, y el autónomo, que cae un 6%. En definitiva, vos decís, ¿cómo es? Mercado de trabajo privado de baja calidad. Porque aparte entra otro condimento ahí que es muy relevante y todos lo sentimos, que es la pérdida del salario real. Dato fresco. Las empresas en 2023, para personal fuera de convenio, en promedio ajustaron un 158%. La inflación este año va a ser mucho más que eso. ¿Qué quiere decir esto? Decir, sexto año consecutivo en Argentina que los salarios en promedio pierden contra la inflación. O sea que, sexto año consecutivo. El año de la pandemia, depende de quién lo mide, capaz salís empatado o ganas por poco, con una pandemia en el medio. O sea que esta es la razón por la cual hoy, hablando del mercado de trabajo, vos decís, ¿cómo está? Yo tengo un trabajo privado en relación de dependencia y la plata no me alcanza. Por afuera de eso, el crecimiento del mercado informal. Esto vos decías, sí, hay que aclarar. Y ahí tenés un dato, lo que mide el INDEC, que el 5,7, dato de desocupación, INDEC, tercer trimestre de 2023, es el dato más fresco, es viejísimo, porque es hace 4 o 5 meses, no tiene nada que ver con la realidad. Es el dato más bajo de los últimos 20 años, dato. O sea, es bajo. Pero, ¿qué pasa? No representativo, porque lo que crece mucho es el trabajo informal, que es lo que vemos todos. Ese trabajo informal, ojo, tiene muchas características. No es solamente de baja calidad, no profesional. Hoy hay mucha gente, nos metemos en otro tema, que todos conocemos que trabaja hacia el exterior, exportando servicios, mucha tecnología, mucho diseño, algún contador, algún abogado, que exporta servicios profesionales, que lo cobra en moneda extranjera, y la gran mayoría de esos no están registrados. En el mejor de los casos tenés a un monotributista. Y cobran en dólares. Entonces, ese tenés un segmento de mercado informal, calificado, que también está afuera. Pero, en definitiva, o sea, bajos salarios, baja calidad del registrado y un crecimiento al informal. Ahí eso es súper interesante, porque este fenómeno del trabajador informal, pero altamente calificado, que cobra en dólares, que cobra bien, sí, mucho más que el promedio de la población, es algo relativamente nuevo. Exacto. O sea, obviamente, si bien Internet no es nuevo, ya tiene 20, 25 años, un poquito más, casi 30, sí es nuevo, o mucho más nuevo, esto la posibilidad de hacer home office, porque cuando nació Internet obviamente no estaba la tecnología que permitía hacer hoy Zoom o trabajar de manera remota, no de manera extendida al menos. Entonces, obviamente que con la expansión del trabajo remoto,
creció muchísimo esto. Esto debe ser, no sé, vos me dirás mejor, pero debe haber un crecimiento de los últimos, diría, 3, 4, 5 años. Sí, yo digo, se potenció con la pandemia. Con la pandemia se potenció muchísimo. Existía de antes, incipientemente, en algunos sectores. Tecnología, viste que cuando pasó la pandemia, la gente que trabajaba en sistemas, en tecnología, ya estaba acostumbrado. O sea, lo que pasa es que se sumó todo un grupo de gente que pensábamos que no podíamos trabajar. Vamos a decirlo, tal vez ustedes mismos. O sea, no vinimos más a un lugar físico, entonces era un fenómeno que ya existía y se potenció con la pandemia y quedó un montón de gente que dijo, para esto se puede hacer. Yo antes trabajaba para Argentina y ahora puedo trabajar para el mundo. Y aparte se da la casualidad que por la coyuntura actual me recontra conviene. Claro. Entonces sí, existía, se potenció. El existir, ¿qué quiere decir? Que hay un fenómeno de fondo, que quiere decir, hoy el trabajador no es local, es global, porque obviamente por la ventaja de la tecnología. ¿Vale? Y, por ejemplo, ¿cómo ves vos la situación actual en los últimos 20 años? Digo, si vos tenés que evaluar o puntuar cómo está hoy el mercado laboral en la Argentina, del 2000 en adelante, ¿cómo es? Mira, yo trabajo en esto hace 18, así que bueno, más o menos que la ventana temporal los últimos dos te los proyecto. Está bien. Es un tobogán que desliza hacia abajo, ¿no? O sea, esto si querés nos metemos a otro tema, o sea, esta necesidad de este gobierno de patear el tablero y decir, che, hay que cambiar algo, y sí, tiene un fundamento. O sea, yo te diré, hace 10 años que el mercado privado no crece, algo hay que cambiar. Hubieron momentos un poco mejores que otros, pero en definitiva es un mercado laboral crónicamente debilitado que necesita cirugía de fondo. Después, Argentina tiene esas cosas que hace que sea posible, o sea, la creación de tecnología, compañías digitales que hacen que surjan oportunidades. Hoy Argentina, cuando vos me preguntas, o si me preguntas, che, ¿dónde hay oportunidades? Bueno, la digitalización de sectores tradicionales, hay búsquedas laborales, pocas. El campo, lo que llaman agrotech o agtech, la digitalización de la educación, edtech, la digitalización de la salud, lo que llaman health tech. Entonces aparecen cosas que hacen que esto no sea tan crítico. Pero si yo me paro y tengo que decir cómo está el mercado laboral, y está en un callejón sin salida y con una pendiente hacia abajo. Y hace un rato estábamos hablando de mercados y hablábamos de Argentina, y yo un poco lo comparaba con otros países de América Latina, como en las últimas 2 décadas América Latina en general mejoró, con altibajos, pero en general mejoró la situación económica. Y a nivel laboral, imagino que habrá pasado, digamos, si mejoró la economía, en general uno podría pensar que también mejoró el mercado laboral. Entonces, ¿vos ves que esa parálisis que vos ves del mercado laboral de Argentina se contradice o es muy distinto a lo que pasó con el resto de América Latina? Bueno, eso está muy asociado, digamos, a lo que tiene que ver con la economía, ¿no? O sea, el mercado del trabajo no está muy conectado, entonces en la medida que acá no crecemos y hay recesión, eso impacta en el mercado del trabajo. Entonces, lo que te quiero decir es, economías de países vecinos que han crecido, su mercado laboral ha sido potenciado. El profesional argentino es valorado regionalmente, tiene ventajas, tiene oportunidades, te diría que todo el eje andino de Chile, Ecuador, Colombia, Perú, México, con algunas diferencias culturales importantes, el profesional argentino es valorado, ha emigrado mucho, después volvió en algunos, porque bueno, todos esos países tuvieron también sus vaivenes, Chile en su momento, pero ahí hay oportunidades potenciadas por el crecimiento y por lo económico, ¿no? O sea, hoy el salario promedio medido en dólares en Argentina es el más bajo de la región. Cómodo, ¿no? O sea, acá me traje anotado porque soy una persona mayor, pero digamos, Uruguay está con 570, Chile 518. O sea, esos son dólares promedio. Sí. Sí, Costa Rica debe estar Costa también. Rica está primero. Primero. ¿Puedes decirlos? Costa Rica, estos son dólares, ¿no? Salario promedio medido en dólares. Costa Rica 690, Uruguay 570, Chile 518, Ecuador 460. Y si arrancamos por abajo, Argentina 150, Brasil 290, ojo, y después Colombia 335. Pero estamos en el fondo de la tabla. Obviamente que eso tiene que ver con el costo de vida en cada país, o vivir en Uruguay es mucho más caro. Y también, desde el punto de vista laboral, es interesante, bueno, no es lo mismo trabajar en otro país que trabajar en Argentina, ¿no? Uno a veces puede decir, bueno, estoy a 2 horas de Argentina. Bueno, 2 horas para algunas cosas es muchísimo tiempo, entonces no es tan automático. ¿Qué quiero decir? Que hay un desafío profesional, personal de vivir en otro país. Una elección muy personal, ¿no? Que gano, que pierdo, probablemente gane económicamente, del otro lugar pierda. Bueno, ¿cómo da la ecuación a cada uno? Elijo dónde trabajar. Sí, no, iba a decir una cosita que... Es cierto que uno dice, bueno, ok, Argentina, ¿qué hiciste? 156, el salario mínimo vital y móvil, 156 dividido por 1000. Bueno, entonces uno dice, ok, Argentina está a 156, 160 si querés. Pero uno podría decir, bueno, pero comparativamente con Uruguay está mucho más barato. Ahora, ese mucho más barato es más o menos, porque cuando vos comparás lo que
Depende qué, ¿no? Si vos comparás ir a cenar afuera, por ejemplo, Argentina se compara, o sea, puede estar caro para nosotros, pero está mucho más barato comparado con Brasil incluso, Sí. y ni que hablar con Estados Unidos. Ir a comer afuera en Estados Unidos vas una vez por mes, 2 veces por mes, salvo que tengas mucho. En Argentina, bueno, si estás muy mal no, pero digamos es más accesible. Ahora, hay cosas en Argentina, por ejemplo, la ropa, que hay cosas que están más caras acá que en Estados Unidos. Claro. Ni siquiera digo con Brasil. Entonces, acá tenemos una caída muy grande del salario en dólares y no todos los precios en dólares cayeron. Algunas cosas sí, otras están muy altas incluso, ¿no? Sí, totalmente. Digamos, eso es un salario promedio que después hay que ver cuánto refleja del mercado del trabajo en función de una pirámide, de vuelta, si es profesional, no profesional, si es privado, si es público, cómo se contrata, ¿no? Lo hablábamos antes, o sea, hay mucho crecimiento monotributista que factura, entonces ahí cuando vos haces tu ecuación al final del día, tenés que sumar costos que no tenés, como una prepaga, el transporte. Lógico. Entonces, es toda una dinámica laboral y, como te decía, resumiendo, Argentina está muy distorsionada y necesita cirugía mayor. Yo la otra vez le dije a Mati, estamos muy atrasados, ¿no?, en términos de tecnología, porque claro, uno se encuentra, por lo general, hablo de las personas allegadas, se reciben de abogados, contadores, médicos, las carreras tradicionales, y te encontrás en un mundo donde la tecnología hoy está acaparando la mayor parte del mercado laboral. ¿Qué hace una persona que tiene una carrera tradicional para poder sumergirse dentro del mercado para tener mayor posibilidad de contratación? Bueno, decíamos, hay varias cosas, ¿no? O sea, digamos, tengo que estudiar lo que me gusta, la vocación, lo que tiene salida laboral, ¿no? O sea, hay carreras que son más vocacionales que otras. Uno podría pensar que, no sé, la medicina, no sé, la arquitectura, a veces el derecho, y a veces hay gente que no sabe lo que quiere, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que más se demanda para empezar por ahí? Uh-huh. Entonces, la realidad es que hoy la tecnología cruza todo. El sentido de que cada vez se mete más en las carreras y lo que implica, recién hablábamos antes, o sea, hay sectores que se digitalizaron primero, servicios financieros. Voy a hablar de fintech, todo el mundo conoce lo que es fintech. Yo te digo una edtech, la gente me dice, sí, de educación, y hay un montón, y salud también, health tech. Entonces son sectores que se están digitalizando más tarde. Y en términos de formación profesional, entonces yo soy un médico, soy un profesor, un maestro, bueno, ¿cómo me pongo a estudiar tecnología? Porque va a cambiar la forma de trabajar y voy a necesitar incorporar. Esto a veces me preguntan con la inteligencia artificial, ¿no? Dice, bueno, la inteligencia artificial... Te iba a preguntar eso bueno, en todo un rato. Entonces yo diría, ¿la inteligencia artificial va a reemplazar mi trabajo? O sea, va a reemplazar al locutor, va a reemplazar al operador. La respuesta que me gusta es, no va a reemplazar al operador, va a reemplazar al operador que no use inteligencia artificial. Son dos cosas distintas, es decir, la inteligencia artificial te va a ayudar a hacer un montón de cosas que antes hacías acá. No va a reemplazar todo, pero si vos decís, no lo incorporás de manera creativa, de valor agregado, es decir, ¿qué tarea que hago hoy me la resuelve más rápido? No va a haber acá un holograma, no va a haber una persona porque no va a poder tener esta charla como estamos teniendo, pero seguramente la tenés que incorporar y eso requiere conocimientos de tecnología, aprender, capacitarte en distintas cosas que están vinculadas. Hay un autor muy conocido, Yuval Harari, y lo de desconocer, que escribió, muchos también lo deben conocer ustedes, escribió Homo Sapiens, Homo Deus, y después escribió... Tengo el libro ese Homo Deus. Y escribió también, creo que se llama 21 lecciones para el siglo XXI, si mal no recuerdo. Y creo que es en este último libro, yo lo leí los tres, me gustó uno más que el otro también, y habla un poco de, el de 21 lecciones para el siglo XXI, habla de un poco de perspectiva de lo que se viene. Y ahí hay un capítulo que se refiere justamente a la parte del mercado laboral global, no habla de Argentina. Y lo que dice es algo muy interesante que te da un poco de miedo, que es lo siguiente. Él lo que dice es, siempre en el mundo hubieron revoluciones tecnológicas, ¿no? Y siempre en aquel entonces se vaticinó, la tecnología va a matar el empleo, ¿no? Y esta gente que trabaja acá, ahora ¿dónde va a trabajar? Entonces él ponía el ejemplo de cuando había personas que manejaban carros con caballo. Cuando vino el auto y se empezó a popularizar, la gente decía, bueno, todos los que manejan carros se van a quedar sin trabajo, pero bueno, esas personas pasaron a trabajar como conductores de autos o de colectivos o trabajar en las fábricas de Ford, por ejemplo, fabricando autos. Hubo como una reconversión, ¿no? Y lo mismo pasó con la revolución industrial y la parte de agricultura. Es como que uno siempre encontró que el empleado de una tecnología más vieja se podía reconvertir relativamente rápido a la tecnología más nueva. Pero lo que dice Yuval Harari es que esta revolución es distinta y es un poco más compleja o peligrosa.
y ahí te quiero preguntar a vos, si vos opinas Sí. lo mismo. ¿Por qué? Porque él lo que dice es, una cosa era alguien que estaba manejando una carreta, ¿sí? Con un caballo, le podías enseñar cómo ir a una línea de montaje de Ford, y capaz tardabas una semana o un par de días, y como era un trabajo relativamente sencillo, lo aprendía. Ahora, no es cierto. Suponete que de repente, de acá a un par de años, son todos autos autónomos y camiones autónomos. No es tan fácil que el que maneja un camión pase a programar en Python, Sí. ¿no? Porque hay que aprender un lenguaje de programación, posiblemente tenga que saber inglés, o sea, la reconversión es mucho más compleja. Sí. ¿Qué opinas de eso? Sí, varias cosas. Te diría, la primera creo que la gran característica que tiene este futuro no es el cambio, sino el ritmo del cambio. Es decir, siempre hubo cambios, siempre la sociedad cambió. Lo que pasa es que ahora cambia tan rápido, que es lo que decís vos, que a veces corre el riesgo de no subirte o quedarte afuera. La segunda cuestión es, sí, el aprendizaje. O sea, hoy, vamos al ejemplo de tecnología, cuando nosotros buscamos gente que programe, vos no buscás más un conocimiento. Es decir, ¿por qué? Porque la gente que programaba en COBOL, hoy, si solamente sabés programar en COBOL, bueno, todavía quedan unos bancos que Sí, sí, que lo utilizan. Sí, un COBOL poquito- justamente es el sí, lenguaje. es un poquito viejo, pero todavía queda gente que programa 80, en ¿no? ¿Es eso? Sí, los bancos. Mirá. Hoy está en Python, React o cualquier otras cosas. ¿Qué quiero decir? Que vos lo que tenés que buscar es que gente que sepa aprender a programar más allá de un lenguaje. Porque el lenguaje va a cambiar, lo que no va a cambiar es el que vamos a programar. Entonces vos tenés que tener capacidad de seguir aprendiendo. Entonces, como decías vos, hoy lo que es más necesario es la capacidad de aprender más que de tener un conocimiento dado. Por eso se dice que vos cuando terminás la facultad, la mala noticia para los chicos es no terminás de estudiar. Vas a tener que seguir estudiando programas, cursos más cortos, un idioma. ¿Por qué? No porque, bueno, capaz te gusta y está buenísimo, pero porque el mercado laboral te lo va a demandar por esto que decías vos, que es cada vez más desafiante y más exigente. Vos hablaste de idioma. Hoy estamos Sí. con, bueno, la inteligencia artificial nos viene a solucionar todo, nos traduce. Digo, ¿es relevante todavía estudiar idiomas? Y si lo es, ¿por qué? Sí, es una característica que yo digo, te mejora tu mochila de empleabilidad. O sea, porque después siempre está, y, él no sabe inglés, pero le va muy bien. Bueno, sí, siempre está. O sea, siempre está. Hay un Messi que no tiene cumple todo. Yo digo, si vos tenés un idioma, hoy el inglés, avanzado, bueno, tenés más herramientas para salir a pelear el mercado laboral. Ahora, inteligencia artificial, vos vas a una reunión, tenés que hablar con un cliente en inglés, querés trabajar hacia el exterior, bueno, no puedes estar googleando cómo se dice, o sea, te puedes salvar para un mail, te puedes armar para un informe, te va a llevar más tiempo, pero el día a día, acá, así que sí, inglés es una condición, te diría que, digamos, bastante elemental si uno pretende un desarrollo profesional importante. Vos decías muy bien que lo que se conoce en inglés como lifelong learning, ¿no? O aprendizaje a lo largo de toda la vida, que es un concepto que vino para quedarse. A mí me pasó, yo cuando estudié economía, yo le contaba el otro día a los chicos cuando me presentaba, soy economista. Claro, cuando yo estudié economía en los 2000, no existían las criptomonedas. No. Y obviamente yo no estudié temas de criptomonedas, pero yo no puedo trabajar en el mercado financiero o ser profesor si no sé de criptomonedas. Y tuve que volver a estudiar. Claro. Entonces me hice un par de cursos de criptomonedas y además empecé a invertir en criptomonedas, un poco como inversión y un poco también para aprender, Claro. porque la mejor forma de aprender es hacerlo, como les vengo diciendo a los chicos de hace un par de días. ¿Te fue bien o no? Me fue bien y me fue mal. Entonces, creo que como todo el mundo, que si alguien te dice que le fue todo el tiempo bien en Bitcoin, también tiene Te no, miente. porque tuvieron sus subidas y bajadas. Pero bueno, capaz de un genio por ahí, pero en general a casi todo no fue bien y no fue mal. A lo que voy es, y es un gran aprendizaje que te vaya bien y que te vaya mal. Entonces, a lo que voy es, creo que a todos nos va a tocar que tenemos que volver a estudiar. Y en general, creo que todas las industrias quieren creer que no les va a tocar a ellos. Claro. No, sí, va a haber autos autónomos. Sí. No, sí, en el supermercado no va a haber más cajeros. No, y no va a haber más traductores públicos. Ah, no, pero la industria, no sé, de la radio no va a cambiar. O la industria de la educación no va a cambiar. O la industria financiera no va a cambiar. Yo creo que a todo mundo le va a tocar más temprano que A todos que les tarde. llega y un ejemplo tuvo que ver con la pandemia, donde uno, por fuerza, tuvimos que ir todos a trabajar de la casa. Obviamente que hubo muy pocos trabajos esenciales, no sé, el que manejaba un colectivo, bueno, sí, el manejo colectivo, pero muchas cosas que pensamos que no se podían hacer, las terminamos haciendo de la casa. Vamos al caso de la educación. Se daban clases y eso cambió. Entonces, es un ejemplo concreto, o sea, eso lo potenció. Entonces, sí, va a haber cambios en nuestra forma de trabajar y que han venido para quedarse. Respecto a la virtualidad, hoy el 90% de las empresas trabajan de manera híbrida, de los trabajos que se pueden hacer remoto, de vuelta. Un mozo no puede, Obviamente. un taxi no puede, pero aquellos que tienen la posibilidad, 90% remoto. Cuando vos preguntás, bueno, ¿qué implica esa hibridez? 2/3 son 2 o 3 días
2 o 3 días en la oficina o en tu casa, ¿no? Entonces, eso ya quedó, la pandemia ¿Y para vos queda eso? ¿Ya vino para quedarse? Sí, le guste más a uno que a otro no es un modelo perfecto, o sea, gana cosas, pierde, o sea, vos acordate que vino la pandemia, fuimos a casa, nadie quería volver, después quisimos volver porque necesitamos cuestiones que tienen que ver con el trabajo, que es socializar, resolver problemas, o sea, la pregunta hoy no es dónde trabajar, sino para qué voy a la oficina. Ah, está bien. O sea, qué cosas que necesito hacer en la oficina se resuelven mejor ahí que en mi casa. ¿Qué pasa en la oficina que no pueda pasar en mi casa? Sí, o qué problemas con tengo que Zoom? resolver. Cuando tengo que crear, es más práctico. Ahora, hay momentos, si yo tengo que estar todo el día haciendo conciliaciones bancarias o registrando facturas, probablemente lo haga en mi casa, porque no necesito interactuar. Ahora, si tenemos un problema que resolverlo, necesitamos ideas creadas, y bueno, es más práctico y más eficiente en la oficina. El problema es cuando voy a la oficina a hacer cosas que debería hacer en mi casa. Entonces uno siente que pierde el tiempo y digo, bueno, ahora que estar enfrente de la computadora acá, estoy en mi casa. Espera, te puedo decir lo que dice Ron Music. Buenísimo. Estamos todos los programadores laburando remoto y mirando. Claro. Dice Andrés, yo tengo recreo de 15 a 17 horas y están conversando sobre los distintos tipos de lenguajes de programación. ¿Vos conocés hoy esa demanda? Si digamos, Alguno está diciendo que COBOL es difícil, pero que da guita. que da Decían guita, por claro. ahí. Me llama la Es difícil, atención, porque entre ellos dice COBOL, ADA, hasta Clipper piden y pagan fortunas. Yo no entiendo nada de eso. Sí, Python también. Python, si hay algún Python ahí que se quiera postular, Python, React, bueno, obviamente mobile, iOS. Sí, le voy a decir algo a los chicos de programa. Es interesante porque hasta hace un tiempo, yo te diría 1 o 2 años, vos decías, ¿dónde conseguís trabajos en tecnología? En todas sus verticales. Desarrollo, programación, infraestructura y los perfiles funcionales, ¿no? Como 3 grandes ramas. Pero esto hace 1 año y medio se frenó bastante, producto de lo que fue el mundo, o sea, donde se frenaron las inversiones, vos lo debes saber, en empresas de tecnología, las crisis en Estados Unidos, los fondos de inversión que empezaron a decir, ahora quiero ver un poco la rentabilidad, bueno, los despidos masivos, Meta, un montón de compañías muy conocidas. Entonces, lo que era algo, yo diría, obsceno, hoy sigue siendo el sector que más demanda, pero un poco más retraído. Entonces, es cierto que todo desarrollador tiene trabajo. Y eso también fue un aprendizaje para muchas compañías y mucha gente que valoraba, tal vez se movía mucho, y hoy empezó a valorar cierta estabilidad, el desafío profesional, el proyecto, con qué tecnología trabajo y demás. Así que siguen siendo los más demandados, pero ha bajado un poco la espuma, y bueno, eso creo que sirve para reflexionar. También me gusta decir, por un lado, tecnología, pero otro perfil que es muy demandado y es escaso en Argentina, y lo pongo en la otra punta, es la enfermería, por ejemplo. En Argentina faltan por lo menos 50.000 enfermeros o enfermeras sobre una base de 150.000, o sea, es un montón. Y es un fenómeno que también... Algo que parecería completamente opuesto, ¿no? Totalmente opuesto. Digo esto porque estamos hablando hace un tiempo de tecnología, yo siempre lo digo y después a veces me acuerdo y digo, el futuro tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la empatía, con cosas que no se pueden reemplazar, la emocionalidad, la cercanía. Hay una profesión que acá no existe tanto, pero en Estados Unidos sí, que tiene que ver con acompañar a la gente mayor, la longevidad, la gente vive más tiempo, sí, esa situación. Entonces, el futuro no es solo tecnología, también hay un espacio para necesidades que surgen de este lado. Mira, Mili JT. Yo no leo nada de lejos, así que léame ustedes. Sí, no, yo te digo, dice, y médicos, es cierto, porque hace poco, bueno, está el tema de las residencias, creo que fue en provincia de Buenos Aires, que estaban pidiendo pediatras, médicos, me sale el médico general, médicos clínicos, y había un listado, bueno, estaba enfermeros, acá te dicen, Ariel Romero dora 100 pesos, y dice, hola chicos, soy desarrollador.net y trabajo para Mina Clavero en Córdoba, para una empresa de cava, perdón. Es tal cual, mientras trabajamos los escucho todos los días, y después dice Gonzo, desarrollador Python y Data Scientist. Bueno. ¿Qué necesitas? Maestro. ¿Qué dice yo? Sí. ¿Él? ¿Para claro. mí o para no, qué? No, pregunta, ¿qué necesitas? No, nosotros buscamos desarrolladores, Python, iOS, Java, React. Después tenemos Product Owners. Este programa, además de traer suerte, como no es una bolsa de trabajo, a veces piden. Todos con inglés, el inglés potencia esas oportunidades, es mucho más valorado. ¿Dónde te pueden encontrar si están interesados? @JMGuidini. @JMGuidini. ¿Cómo está puesto ahí, creo? Okay. ¿Cómo está puesto ahí? Está bien, ahí está. ¿Necesitan testers? Preguntan. Tester es una especialidad, diría yo, un poco más, más básica, que tiene que ver, es un proceso menos sofisticado, tal vez. Lo que se demanda mucho son los product owners,
que es una combinación de un perfil que es técnico pero es funcional, porque tiene que entender qué necesidad se tiene, pero también darse cuenta y entender el negocio. Ahí preguntan si para este tipo de puestos tenés que tener título universitario de manera mandatoria o no. Es muy interesante esa pregunta. La hace Leandro. Desarrollamos Leandro Celentano. Desarrollamos 2 minutos. En tecnología, históricamente, ante tanta demanda, sucedía que las empresas captaban a los profesionales antes que terminen la facultad, ¿no? O sea, voy por segundo o tercer año, una carrera de 5 años, y lo termino antes. Eso tenía otra explicación, que era que las carreras universitarias, su currícula era obsoleta también. Vamos a la programación. O sea, se ayornaba mucho más rápido lo que yo hacía en la práctica que lo que me da la facultad. Una carrera como licenciado en Ciencias de la Computación, que se dan exactas en la UBA, por año egresaban 10 personas, literal. Ahora, ¿qué pasa? A mí me gusta decir, una formación profunda te permite resolver problemas más complejos. Es decir, vos podés ser un programador Java o .NET haciendo un terciario de 12 o 18 meses, vas a conseguir trabajo probablemente muy remunerado. Lo que tenés que estar pensando a todos estos chicos es dentro de 5 o 6 años, ¿cómo va a ser mi carrera profesional? Entonces, si vos invertís en una carrera universitaria, te va a permitir estar más formado para dentro de 5 o 10 años. Capaz dentro de 5 o 10 años querés hacer otra cosa y no estás ni pensando, y es súper válido. Pero digo, la formación para mí sigue siendo importante, aunque en un sector con alta demanda, muchas veces el día a día te lleva y si vas cambiando y bueno, me siguen pagando, me pagan acá y bueno, dale que va. El tema es que, ojo, porque cuando tenés 20, 25 años es una cosa, cuando tenés 45, capaz lo mirás a otro lugar. ¿Sabes que nos pasa mucho eso? Yo, además de estar acá y trabajar en inversiones, dirijo el MBA, soy director académico del MBA de Itela. Ajá. Y nos pasa mucho que vienen perfiles, no todos, pero tenemos programadores o gente que estudió ingenierías o ciencias de la computación, etcétera, que claro, durante una etapa de su vida fueron muy técnicos, ¿no? Y fueron creciendo dentro de la compañía programando, después tuvieron que liderar un grupo de programadores, etcétera. Pero después lo que les empieza a pasar es que empiezan a estar en reuniones donde empiezan a hablar de negocios y hablan del EBITDA y de los márgenes y hablan y tienen que después manejar gente, tener gente a cargo y tienen que empezar a, si la compañía es internacional, tienen que empezar a negociar o ver la estrategia y le faltan esas herramientas, claro, y hacen el MBA. O sea que no siempre el programador tiene que seguir estudiando programación. Depende también, digo el programador por decir el ejemplo que estamos hablando, pero digo, también depende mucho qué quieras hacer. Totalmente, o sea, a veces uno cuando opina así empieza a sesgar hacia un lugar. Digo, cual, sí. Cada uno puede programar toda la vida, ser feliz, está buenísimo, ¿qué quiere ser uno? Sí, lo que digo es que la carrera profesional a veces no es una trampa. Uno cuando está muy enganchado pierde de vista la planificación, ¿no? Entonces uno tiene que pensar su carrera a 5 o 10 años, qué pasos estoy dando y qué herramientas va a tener, porque a todos nos va a llegar, todos van a tener 50, 55, 60 años, y el costo de cambiar es mucho más difícil ahí, porque aparte, más allá de un tema de edad, mercado laboral, están tus costos propios, de que tenés una familia, tenés chicos, tenés colegio, entonces... Gastos fijos más grandes. Claro, entonces una cosa es cuando entonces ahí cambiar es más difícil, entonces uno empieza a decir, bueno, no me gusta tanto pero me quedo, y empieza la insatisfacción laboral, pero no me gusta lo que hago. Entonces, bueno, planificar pasos estratégicamente para ver uno dónde quiere estar. Yo quería volver un poquito a Argentina, sí, y hablar un poco de la parte regulatoria de Argentina, sí, ¿no? Vos esto sabés infinidad más que yo. Yo tengo entendido, y corregime si lo digo mal, tengo entendido, por ejemplo, que en Brasil hace un par de años se hizo una reforma laboral, y imagino que Brasil no habrá sido el único país. Y acá cuando se habla de una reforma laboral, y tenemos el caso puntual ahora de lo que pasó con el DNU de Milei, parece que fue una mala palabra, sí, ¿no? Y independientemente de lo que uno crea o no, también es cierto que muchas de las leyes laborales que tenemos hoy en día vienen desde pre-internet, desde la posibilidad de hacer home office, en donde el trabajo era muy distinto y esas leyes no están preparadas para el contexto actual. Después podemos hablar de derechos, obligaciones, pero digo, es cierto que hay que ayornarlas porque son de otra época. Sí. Es como pensar que vos tenés una ley para dirigir el tránsito cuando había carretas y no lo vas a ayornar cuando hay autos. Es una tontería pensar que no hay que ayornarlo. Pero parecía que fuera mala palabra decir eso. Entonces, antes de entrar al DNU de Milei, si querés hablamos de eso. Antes de entrar en eso, ¿otros países de América Latina han hecho de manera exitosa en los últimos años, no tenés por qué saberlo, pero digo, reformas laborales? Sí. ¿Y qué le falta a la Argentina? Sí, como bien decís vos, la ley de contrato de trabajo argentina, siempre aclaro que no soy abogado, así que cualquier abogado va
a poder aportar con mayor precisión. Pero digo, la ley de contrato de trabajo argentina está pensada, ideada, como decimos hace mucho, a favor del trabajador. O sea, filosóficamente supone que hay dos partes, que una tiene más poder que la otra, que es el empleador. Y por eso muchos de los derechos lo protegen al trabajador. Digo, como filosofía general. Después, cuando hablas de otros países, sí, las leyes de Brasil son más flexibles, Estados Unidos mucho más, pero a mí me gusta decir, es difícil que un marco regulatorio uno pueda decirlo, copiémoslo, porque el mercado laboral es muy distinto. O sea, lo que funciona en Estados Unidos no necesariamente tiene que funcionar acá, más allá que yo coincido con vos que hay que revisarlo porque claramente no funciona, pero guarda, porque cómo se mueve la gente en Estados Unidos no se mueve acá, la informalidad que existe acá no existe en Estados Unidos, digo, no es que no exista, pero en los porcentajes que O el nivel de pobreza que hay acá no hay en Estados Unidos. Totalmente. Entonces, cuando decís, che, trae esto acá, digo, me parece que no podés traerlo así y como si nada, esto funciona, tráelo. Y después la última que me gusta para pensar, yo creo que la palabra reforma predispone mal. O sea, yo creo que cuando uno habla de reforma, y ahora está todo el tiempo porque es un atajo, ¿no? Reforma laboral. Pero la reforma implica eso, subyace, ¿no? Cambiar, sacar derechos, obligaciones. Yo creo que hablar de un nuevo contrato laboral, saquemos la palabra reforma, porque ¿no? Sensibiliza, ¿no? Dice, no, me van a sacar algo. No, pensemos nuevamente cómo nos tenemos que vincular y cómo tenemos que regular. Y estas últimas dos ideas. Acá cambió el cómo y el qué. O sea, esto de trabajar a distancia no estaba incluido. O sea, y esto de que las nuevas generaciones han perdido su interés por la relación de dependencia. Hoy hay nuevas formas de trabajo. Trabajo un poquito por acá, proyecto, trabajo por allá. Entonces, sí, hay que pensar un nuevo contrato laboral ayornado al futuro del trabajo. Bueno, hablando de tema demanda, nosotros hablamos también con Matías que más allá del marco que haya, con una economía que está desastre, no va a haber marco que se sostenga. Pero recién hablabas de rearmar el contrato. Sí. ¿Qué cosas sí o sí tiene que tener ese contrato laboral? ¿Qué cosas no pueden salir? Que son, digo, tienen que estar. No, bueno, creo que los básicos de los derechos de los trabajadores, o sea, tienen que estar, o sea, defenderlos, también al empleador, ¿no? Yo hablaba el otro día, decía, para mí lo que tiene que ver con el trabajo a distancia tiene que estar regulado. O sea, hoy decíamos, la ley de teletrabajo en Argentina salió a las apuradas, a los ponchazos. Ahí fue una oportunidad que la Argentina perdió. Pero lo que pasa es que me voy de tema. O sea, Argentina todo lo hace a las apuradas. Claro. O sea, acá Argentina no tiene una planificación estratégica de sus recursos humanos. Partamos de ahí. O sea, nosotros tenemos Vaca Muerta, tiro este dato. O sea, Vaca Muerta es un pilar que va a hacer crecer a la Argentina. Vos sos economista, decís, es una punta. Vos sabés, hay una de las universidades más importantes que forman ingenieros. Vos sabés, dice, Vaca Muerta en régimen hizo un estudio, va a necesitar 350 ingenieros en petróleo en régimen. ¿Sabés cuánto egresan por Argentina por año? 50, 60. Entonces, nadie está pensando estratégicamente diciendo tenemos que fomentar esta carrera porque lo necesitamos. Entonces, vuelvo. Eso mismo pasa con la ley del trabajo. Nos pasó la vida por delante, hay que regularlo. ¿Cómo lo regulamos? Imperfectamente. O sea, entonces, a tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Hay que entender el futuro del trabajo, es decir, no vamos a trabajar más todos de manera en la oficina. Bueno, ¿cómo hacemos una ley que abarque eso? La segunda cuestión tiene que ver con estas distintas formas de trabajar. El futuro del trabajo, la relación de dependencia, yo diría, tiene menos interés de las nuevas generaciones. Trabajo por proyecto, multitrabajo, trabajo 6 meses, vuelvo. Bueno, todo eso hay que regularlo. O sea, hay que pensar la manera creativa. Y hay que hacerlo, también hay que decirlo, con charlas plurales, sector público, sector privado, educación, sentarse a pensarlo. No sucedió así con la ley de trabajo, ahora tampoco. Bueno, hay que dedicarle tiempo a esto y pensarlo de manera más estratégica. Mientras tanto, los parches, ¿no? En los parches, le pegamos, no le pegamos, y tenemos este mercado del trabajo que está atado con alambre. No quiero olvidarme de esta pregunta de Kira Ikel. Los 8 meses de tiempo a prueba me parece inviable. Vas a estar casi un año laburando sin estabilidad o sin saber si te van a echar. Como pedís un crédito o invertir o haces planes a largo plazo si no sabes cuándo te van a rajar, dice. Ese es uno de los puntos del DNU, ¿no? Que si quieren lo revisamos, pero bueno, punto la extensión del periodo, este DNU que ahora está objetado, ¿no? Digamos, pero la extensión del periodo de prueba de 3 a 8 meses. Sí, me preguntaban, ¿perjudica al trabajador o al empleador?
yo digo, es como la ley de contrato de trabajo, o sea, si está bien o mal, o sea, los abusos de cada lado están mal. Yo puedo pensar que un trabajador que no tenía oportunidad, ahora con los 8 meses capaz tiene la oportunidad y lo favorece. También puedo entender el empleador que abusa y toma gente repetitivamente para los 6 meses sacarlos. Yo personalmente pienso que nadie toma a nadie para echarlo, porque aparte de un costo de enseñarle a la persona que es tiempo invertido. Pero bueno, siempre hay gente que abusa y está mal, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos que se planteó en el DNU, ¿no? Que se objetan. Tengo una consulta respecto, porque si bien tenemos la ley de contrato de trabajo que regula el empleo privado, también tenemos todo lo que tiene que ver con el empleo público. Y vos lo decías muy bien, el empleo público creció, si mal no recuerdo, 25% en los últimos 10 años contra 5% del empleo formal privado. O privado de las empresas. Tienes razón, privado formal de las empresas. Pero además, no solamente es el crecimiento, sino el tamaño. Te lo voy a decir de memoria, pero cuando vos tomás el tamaño del Estado, el gasto del Estado contra el PBI, en Argentina está en torno al 40 y pico % y en otros países de América Latina en torno al 20 y pico %. O sea que Argentina no es el doble, pero le pega en el palo del tamaño del Estado respecto del PBI. Y mucho de eso tiene que ver, no todo, pero mucho tiene que ver con el empleo del sector público, ¿no? Y también conocemos muchas provincias donde el empleo público es el principal empleador. Sí. Entonces, mi pregunta puntual es, en otros países, ¿existen dos contratos de trabajo distintos entre el sector público y el sector privado? Porque lo que uno nota es, de vuelta, haciendo promedios, ¿no? Uno nota que en el sector público, en general, la gente cobra, tiene más seguridad en la estabilidad, pero cobra menos. Sí. Entonces, yo lo que siempre pienso es, esa seguridad que tenés, te sale muy caro. Yo me acuerdo de hablar con un chico que en su momento tenía 27, 28 años, era joven, y él prefería cobrar la mitad, pero tener estabilidad. Y yo le decía, no te entiendo. Yo prefiero cobrar el doble y tener... Porque tener... Entiendo, o sea, y estar en el sector privado, porque lo que decís vos, no es que vos entras a una empresa y te rajan. O sea, tienen que pasar un montón de cosas para que te echen. Entonces, eso, digo, ¿es así en otros países? ¿Cómo funciona? Bueno, dos ideas. No sé si te voy a responder, pero dale. Sumamos al debate. Creo que trabajar en el sector público en Argentina tiene mala prensa también, ¿no? Sino en otros países es prestigiante, ¿no? Y eso, bueno, habrá que hacer un estudio sociológico para entender por qué esto que decís vos, o sea, que no se trabaja, lo cual no es cierto. Hay muchos organismos públicos que se trabaja muy bien, de manera muy profesional, pero uno piensa esto, ¿no? El ñoqui, generalizando, que obviamente que puede tener un punto de verdad. Entonces creo que hay un tema de prestigio y de entender trabajar el sector público y el sector privado. La segunda cuestión que es muy interesante y me la hiciste acordar es, que la vinculo con esto, que es, para mí el nuevo contrato de trabajo tiene que ser distinto por tipo de compañía. O sea, si vos me decís, ¿cómo podés ayudar? A mí me parece muy difícil que una única ley sea justa para todo tipo de organización. O sea, no es lo mismo una multinacional con 1000 personas acá, con una casa matriz en otro país, Estados Unidos, Europa, que un comercio con 4 o 5 personas, que una pyme con una planta productiva en el conurbano, que son 80, que un distribuidor. O que el gobierno. O que el gobierno, exacto, a eso voy. O que un independiente. O sea, que haya diferentes figuras, el autónomo, no tributista, pero en general, o sea, el juicio es igual para todos, los costos son iguales para todos en general, o sea, un 45%. Entonces me parece que hay que empezar a segmentar y darle diferentes cuestiones de fondo, ¿no? O sea, decir, bueno, costos más baratos, yo quiero fomentar un tipo de organización, y me parece que por ahí puede haber alguna luz de un nuevo contrato de trabajo donde, le dé a cada uno, ¿no? La justicia es darle a cada uno lo que corresponde, no es darle lo mismo a todos. Entonces me parece que habría que pensar cada uno, y ahí hay otro tema que preguntaba recién Emma, le digo, bueno, ¿qué cosas tiene que haber? El empleo joven. Dato del INDEC, que mide solamente el trabajo registrado. Claro. El desempleo promedio país total es 5,7, decíamos en los bajos los últimos 20 años. En los jóvenes, que mide el INDEC, que es 14 a 29 años, es el 12%. Es un montón. Es casi el doble, más del doble. La mujer es el 12, el hombre es el 11. Entonces hay un tema ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa que podría tener un nuevo marco laboral es, bueno, yo contrato a alguien joven, mis costos son más bajos. Ese es muy directo, no es muy difícil. Hablábamos la otra vez qué cosas debería tener un DNU. A mí me sale contratar 45%, bueno, tomo el joven, me sale 20. 4, 5, 6 meses, 8 meses, no sé, poner el plazo que quieras. Entonces se puede de una ley de laboral, de vuelta sin ser abogado, bueno, ver qué herramientas tengo para incentivar a aquellos sectores o perfiles que lo necesitan. Claro. No, es interesante porque además, a veces a todos nos ha pasado cuando empezamos a trabajar que vos no tenés experiencia laboral
y entonces estás buscando tu primer trabajo. Sí, y, te piden 5 años. Siempre te piden experiencia. Vas a decir, pero si no me dan la posibilidad, se vuelve la gallina. No, si no me dan la posibilidad de tener experiencia. Bueno, es un poco de mito. Siempre la gente empezó a trabajar. En algún momento empezó a trabajar, Sí. pero ¿por qué pasa eso? Que el desempleo en la gente más joven, de 14 a 29, es tanto más alto, el doble que el promedio. Bueno, ahí puedo pensar dos razones. Uno tiene que ver con la educación, o sea, que alguna vez también lo hablamos, el mercado del trabajo está directamente vinculado a la educación y Argentina la educación de vuelta desaprueba, ¿no? En la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario, lo digo de vuelta. En la provincia de Buenos Aires el 50% de los chicos no termina el secundario. Eso es una barbaridad / bestialidad. Sí. O sea, la mitad de los chicos no terminan de pasar Sí. secundario. Ese dato mejoró un poco o dejó de caer en la época del gobierno de Cambiemos y después sigue igual, es estructural. Otro dato que te puede gustar como hombre de universidad, de 100 chicos que arrancan la primaria, solamente 14 tienen un título universitario. Con lo que el título universitario implica hoy, que no es igual que antes, todo lo que vos quieras. Entonces, la educación es un tema central. Y la segunda, no tanto el qué, sino el cómo. Se estudia lo que no se necesita. Esto también lo hablamos en Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es la universidad que más gente gradúa. En el primer cuatrimestre, estoy haciendo memoria, del año 2022, el 35% de las inscripciones fueron psicólogos, médicos y abogados. La carrera con más graduados de la Argentina es Derecho, 14%. Sigue siendo hoy en día. Sigue siendo Tanto los de abogados. 2020, antes de la pandemia, porque la pandemia movió un poco Obvio. todo. Casi 18.500 abogados. Que hablábamos recién, mercado del futuro. Vos lo sabés muy bien. ¿Qué necesitas? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, enfermería. Pero bueno, psicólogos, todo bien con los psicólogos, ¿viste? Entonces, vos decís, ¿por qué y bueno, porque muchas se estudia lo que no se necesita. Punto. Ahora, bueno, pero a mí me encanta, es mi vocación. Perfecto, adelante, a fondo. ¿Estás seguro que es tu vocación o es porque te dijeron? No, porque ese es otro debate. Bueno, pero me encanta. Si te encanta, hacerlo porque cuando uno trabaja en lo que le gusta, lo hace mejor. Cuando lo hace mejor, le va mejor y le pagan más. Y si no te pagan más, busca otro trabajo. Pero si no te gusta lo que haces, es muy difícil hacerlo bien. Entonces, hay un tema, yo creo, hay un tema de educación, y hay un tema también de elegir. Hay muchas instituciones, si querés pasamos ahora un chivo colaborativo, es una EdTech, no sé si la conocés, se llama Soy Henry. Sí. Soy bueno, Henry. sí. Es una página que te da en una cantidad de meses, te enseñan y después tenés un... Creo que no sé si lo pagás una vez que eso conseguís es lo trabajo. interesante, que lo pagas después. Claro. Tenés que tener el título secundario terminado. Soyhenry.com. Vos de manera online te capacitás en algún lenguaje de programación, no pagas nada y empezás a pagar con el trabajo que conseguís. Entonces digo, aquellos que no tienen oportunidad, o sea, si hay un chico hoy que solamente tiene el secundario y quiere conseguir trabajo, sabiendo qué demanda, bueno, tiene una oportunidad, a veces no sabe. Entonces, esa desconexión Se entre llama Soy Henry. www.soyhenry.com. Esa desconexión explica parte, yo creo, de por qué hay jóvenes, más allá de eso, de lo que hablábamos antes de educación, y después también de lo que yo creo que es una cultura del trabajo deshilachada por un montón de cuestiones que son más profundas, ¿no? Pero bueno, creo que hay mucho de eso con los jóvenes, ¿no? Y después, bueno, ahí están diciendo, lo pagas después, $4.000 con 24 cuotas del 15% de tu sueldo. Sí. Duele un montón, pero está genial, dice Matías Harper. No sé si fue alguien que ya lo utilizó. Matías, supongamos que el plan económico de un país es detener el consumo, desregular la economía afectando el capital. ¿Las empresas demandarán tecnología y recursos humanos? Tecnología van a demandar siempre. Esto ahí no me gusta ser muy determinante, pero esta es la clásica, ¿no? Te juntás con tus amigos el fin de semana, che, mi hijo, ¿qué va a estudiar? Y si estudia tecnología no le va a errar. Ahora, ¿le gusta? No es menor. Pero si no sabes, yo digo, con tecnología, como se dice en el barrio, es un tiro a la tierra, o sea, no le vas a errar. Después, si no te gusta, tecnología puede ser algo muy profundo, ingeniero en informática, ingeniero en electrónica o a un curso, digamos, de programación. Claro, lo que sí, como decías muy bien vos, la tecnología, o mejor dicho, la demanda de qué quiere decir tecnología también va a ir cambiando. Va cambiando y hoy surgen carreras mixtas donde van combinando un negocio, una administración y le meten cierto digital. A mí todavía, soy un poco más viejo, me gusta ir a una formación profunda, focalizada en una carrera y después complementar, pero es un tema personal. Yo creo que lo que me parece que
el mundo está yendo para una parte más, como decías vos, ¿no? de tecnología, pero también de servicio. Sí. Vos decías lo que es enfermería, pero digo, en general, o sea, yo creo que lo que es, por ejemplo, educación o medicina, lo que es servicio, turismo, por ejemplo, también va a crecer muchísimo, porque hay cosas que la tecnología no puede reemplazar. O sea, por ejemplo, vos te puedes poner los Googles mejores de inteligencia artificial, digo, virtual. Virtual reality, de realidad virtual. Pero no es lo mismo ver la Torre Eiffel en vivo y tocar la Torre Eiffel que verlo con un Google. Totalmente. Entonces, a lo que voy, digo, por poner un ejemplo, Sí. entonces a lo que voy es, yo creo que es para un lado y es para el otro. La tecnología te va a servir para cuando vayas a la Torre Eiffel sacar la entrada por su celular y no hacer la cola y llegar directamente y mostrar un código y entrar. Ahora, la experiencia la tenés que vivir. Entonces, eso pasa lo mismo. Yo, hablando de lo que es la salud, o sea, hablando con algunos emprendedores de tecnología, hoy la tecnología es fundamental para la salud. Hace un ejemplo de una empresa que también conozco que tiene que ver con las imágenes, ¿no? O sea, cómo uno ve imágenes y ayuda a tecnología. El que sigue interpretando las imágenes es el médico. Pero ¿qué pasa con el médico? Cuando el médico trabaja, recién hablaban de los médicos, trabajan 8 horas y tienen que mirar una resonancia o una tomografía. Y lo tienen que mirar a las 6 de la tarde, después de estar todo el día trabajando. No lo ve igual, aunque quiera por el cansancio. Entonces, ¿cómo funciona la tecnología? Toma una forma patrón, toma la imagen y no se equivoca, porque es algo automático. Ahora, el diagnóstico y la interpretación de cuál es el tratamiento lo sigue haciendo el médico, pero una tarea que tiene que ver con humano, que podía estar fallando por un tema de que la persona puede fallar, es reemplazada por tecnología. Es un ejemplo de cómo la tecnología va a ayudar a un trabajo a hacerlo mejor. Claro. Ahí estaban preguntando sobre unas certificaciones, yo esas no las conozco, y Facundo Juárez pregunta, ¿qué opinás de las certificaciones internacionales tipo CEH, OPC, CCIE? ¿Sabes lo que son? Uy, ya me están... Si son tipo, puede ser una marca, certificaciones Cisco, son como No certificaciones... sé, Facundo, ¿querés decirnos para un poquito infraestructura más? ¿De qué perfiles? O yo te digo, por ejemplo, las CFA, que son las de finanzas, digo... O sirve, SOX o una de esas. no sé si se refiere a eso, Facundo, pero Me parece que debe ser tecnología. sirve ese tipo de exámenes internacionales que no es universitario, son certificaciones internacionales, pero que te agregan a tu currículum de alguna manera. Yo creo que complementan, dos cosas te voy a decir, o sea, complementan, vuelvo a lo anterior, creo que una formación compleja te permite... Creo que ahí dicen OCP es Oracle, ¿no? Sí, por eso, son como certificaciones puntuales, a veces son en infraestructura. Sí, de Cisco también, Cisco, Cisco, Oracle también. Sí, yo te decía, formación compleja resuelve problemas complejos. O sea, primero está una buena... Si esa persona no terminó su carrera universitaria, yo diría, terminala. Él me va a decir, ya tengo trabajo, que esto me están pidiendo esto, porque acá y no lo necesito y tengo 30 y pico años y no quiero. Bueno, es un punto de vista, digo. Creo que primero tenés que hacer eso y después lo otro. O sea, sobre una base dada, esas certificaciones se agregan. Ahora, segunda cuestión. Esas certificaciones, como este ejemplo u otra, te van especializando en una industria. Que está buenísimo si es lo que a vos te gusta, ser un especialista en esto. Ahora, si vos querés el día de mañana tener mayor empleabilidad, tu experiencia y tu formación tiene que ser un poco más diversa. Si no, el día de mañana te van a llamar solamente para trabajos de esa certificación. Lo cual puede estar buenísimo, puede decir, me encanta. Y no hay nadie y me van a llamar hasta los 100 años. Solamente sabe que los programadores de COBOL de los bancos. Claro, sí. Bueno, sigue habiendo COBOL, así que viste, eso, esa cosa nunca se sabe. Pero digo, te van a llamar sola, entonces tu empleabilidad puede estar acotada porque es algo que muy específico. Si tenés más herramientas, te van a llamar de más lugares. Claro. ¿Alguna pregunta más, Male, que veas ahí del público? Había alguien que preguntó si habías en sector, la parte era físico, creo. Si hay más allá de lo puntual, ¿en qué lugares hay mayor demanda sacando lo tecnológico? Sí. ¿No? ¿Qué es lo que ves vos, por ejemplo, para alguien que es bioquímico, alguien que está en la parte más de ingeniería? ¿Cómo está esa demanda en ranking? No, una idea con el físico y las carreras tradicionales, que me gusta hablar de la reconversión. Hoy una carrera, capaz no le respondo, pero bueno, después, una carrera, por ejemplo, que es tradicional, que es la matemática, hoy está en súper auge. Mira. Por todo el mundo de datos y datos. O sea, hoy el manejo de datos, antes, para los que somos más grandes, era el actuario. El actuario es una carrera que muchas veces vos le preguntás a la gente que estudia actuario de qué estudia y dice, no sé, porque es rarísimo. Pero estudia números. El actuario maneja muchos números. Hoy el manejo de data en tecnología es muy importante. Hoy el matemático, vos decís, che, ¿estudio matemática, soy profesor? No, trabajás en tecnología. Y con el o en finanzas. Hay un montón de gente, bueno, sí, por en la tecnología con finanzas, pero hay claro. un montón de gente, bueno, no sé si un montón, pero conozco gente que son matemáticos puros Exacto. y están trabajando en desarrollando algoritmos
para trading de finanzas. Entonces, la reconversión de perfiles tradicionales, uno puede decir el físico. Che, ¿el físico qué hace? Sí, bueno, el físico para empresas de tecnología seguramente tenga una aplicación. Pero volviendo a lo que preguntaba Male, ¿dónde están las oportunidades por fuera de tecnología? El campo, o sea, la agroindustria. Porque Argentina no es un país muy federal en términos de trabajo. O sea, pero las oportunidades en el campo existen, un campo reconvertido, o sea, obviamente son perfiles mucho más profesionales, más sofisticados. La energía y el petróleo, o sea, de vuelta, Vaca Muerta y la zona de allá, Malargüe y demás y todo eso, hay un montón de oportunidades. Lo mismo con la minería en el NOA y con el litio, son proyectos de más largo plazo, pero yo diría energía, minería, petróleo y el campo. Turismo, hay que ver cuán coyuntural es y si sostiene. Por ahí, para mí, pasa la foto de este año. Todo el resto, un poquito más duro y acompañando lo que es la evolución de la economía, ¿no? El consumo muy castigado. Bueno, va a haber que ver. Si hay que mirar por ahí. Y la tecnología cruza todo, ¿no? O sea, donde haya tecnología y haya digitalización, probablemente te estén necesitando. Claro. La verdad que es un tema apasionante porque, de vuelta, esto nos toca a todos. Y además, todos tenemos la incertidumbre de qué va a pasar en el futuro. Todos. ¿No? Porque cuando se habla del futuro del trabajo, se dicen tantas cosas o se dicen que, viste, se tiran números por tirar. Sí. Hay de los 100 trabajos que hay hoy, 80 no van a existir más en 5 años. Esas cosas que no se saben. No se saben. Pero a todos nos genera un poco de incertidumbre. Y yo vuelvo al tema de la educación, y si estamos por cerrar, que es, hay un par de universidades que lo que estamos haciendo es, tenemos un compromiso que a los egresados les permitimos seguir estudiando en la universidad materias selectivas gratis de por vida. Ajá. Entonces, por ejemplo, vos, ¿qué pasa? Vos te recibís, ¿sí? Y sobre todo las maestrías, vos te recibís de una determinada carrera, elegiste un par de materias y claro, pasaron 4, 5, 6 años y empiezan a haber temas que cuando vos estabas estudiando no existían. Ciencia de datos o criptomonedas o otras cosas que pueden, o otro lenguaje de programación si estudiaste. Entonces, poder volver a la universidad de manera gratuita o no, pero con cursos cortos para poder sumarle eso a tu carrera. O sea, no tenés que hacer una carrera de vuelta, porque ya sos ingeniero, sí, o ya sos economista o lo que fuere, pero sí capaz te faltan 1, 2, 3 cursos sobre algo puntual nuevo. Yo creo que ahí la educación tiene un montón para aportar, porque tiene que estar a tiro de entender que los cambios van a ser cada vez más rápidos, sí, y la gente va a tener que seguir estudiando, como decías muy bien vos. Sí, a mí me gusta, te podría agregar ahí que eso cumpla 2 funciones o tenga 2 objetivos, que sea relevante a lo que la persona le gusta hacer y lo que el trabajo necesite, ¿no? Porque a veces sucede, y eso implica saber uno hacia dónde quiere ir. O sea, yo estudié una carrera, vamos a decir, soy periodista, ¿no? Y digo, bueno, me recibí ahora, estudiar tecnología. Digo, ¿por qué? No, porque hay que estudiar tecnología. No, pará. O sea, depende hacia dónde vas tu carrera, qué te falta. Entonces, digo, esa capacitación constante tiene que ser estratégica en función, claro, de lo que el mercado demande y lo que vos necesitas, que no necesariamente siempre es lo que a veces las universidades ofrecen. Entonces tenés que ser inteligente para no subirte, elegir vos qué necesitas vos y no estudiar algo porque está de moda o porque alguien te dijo, no, tenés que estudiar tal, o alguien que está escuchando el programa te dice, che, estudia esto por acá. Digo, no, pará, fíjate qué te sirve a vos. Por ejemplo, capaz te falta un idioma, te falta portugués. Porque, no sé, vos tenés una oportunidad tremenda en Brasil, y en Brasil, si no sabes portugués, no podés trabajar, por más que pensemos que sí, el portuñol no funciona así. Entonces, digo, es otra cosa. Entonces, pensá qué necesitas para que esa formación realmente te sirva para tu desarrollo profesional. Bueno, excelente. La verdad que hemos hablado un poco de todo. Del DNU. La próxima. La próxima, porque ya nos pasamos. Y además se va a hablar en el próximo programa también bastante. Así que hacemos la próxima. No tocamos mucho el tema, si bien lo tocamos tangencialmente, se va a seguir hablando en la radio ahora en los próximos programas. Así que por eso lo dejamos. Bueno, les agradezco a todos por estar ahí. Buen fin de semana. Nos estamos viendo el lunes. El lunes vamos a hablar de bonos y va a venir un trader, un portfolio manager que se dedica a bonos de Argentina en particular, así que va a estar buenísimo. Nos vemos la semana que viene. Conexión. Conexión.